Amén. Dios bendiga más, Dios nos guarde, Dios nos libre de todo mal. Bendecimos a todas las personas que están en London, bendecimos a las personas que se van a conectar, bendecimos a la que a todos que hemos orado y bendecimos al Señor porque nos permite un día más estar en su presencia. Sabemos que las personas se van a ir conectando poco a poco, pero lo que no van a poder tener la oportunidad de ver este video sobre el estudio de Mateo 10, aunque en el 9 nos quedamos un poquito y vamos a tratar de leerlo. Así que bendigo a todos los que no he podido saludar por nombre. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Estaba diciendo antes de comenzar a grabar, estaba intentando decirle que el sábado voy a dar este testimonio, quería darlo después, pero quizá lo ponga un poquito más, pero voy a dar un poquito. El sábado me llama una persona que hace muchos años, él es un tatuador, me hizo mi primer tatuaje, sí, aparte de varios pecados más, tengo tatuajes, señores. Y me hizo un tatuaje, un tatuador venezolano, y me estaba contando la historia que había vivido increíblemente y la conversión en Dios que ha podido lograr. Dios lo ha cambiado su vida. Y ha sido tanto problema que estuvo preso, puedo decir. Y luego de eso, estuvo leyendo la Biblia tanto que se sumergió en la Biblia que pensaba que se estaba quedando loco, literalmente, psicológicamente estaba mal. Y ustedes dicen, ¿cómo así leyendo la Biblia ese problema? Sí, cuando tú no lees la Biblia con alguien que te pueda instruir, no la vas a entender bien, y cuando la entiendas, que es en un nivel espiritual que te mete muy profundo, te puede traer problemas. Por eso se habla del mentor, por eso se habla de un maestro, por eso se habla de alguien que tiene que instruirte en la palabra. Si tú no tienes nadie que te instruya en la palabra, puede ser que la palabra tú no la veas como Dios te manda que la vea. Y él me estaba contando que luego estaba intentando buscar a un pastor y un pastor le dijo que había como que exorcizarlo, o sea, que había que ungirlo y que reprenderlo porque él estaba como mal, le dijo así literalmente. Y con lo que él me estaba contando a mí, de loco no tenía nada, sino que se había metido en un nivel espiritual de conocimiento muy adentro para ser principiante, pero como tenía tanto tiempo en el lugar que estaba para leer, estudiarle y tal, fue una cosa increíble. Y dijo que iba a coger clase con nosotros en London. Lo que pasa es que estoy hace de una hora escribiéndole y no me responde. Incluso creo que lo llamé y tampoco me pudo responder. No sé qué había pasado. Y hubiese sido un placer. Y lo que le quería decir con este testimonio es, mucha gente ha leído la Biblia entera y ha sido como un libro normal. Otros lo han leído entera y se han puesto literalmente locos, yo lo sé, porque tengo personas locos en el sentido que se meten en una profundidad y como no tienen una ayuda, le trae ese problema. Y el que la leyó y pareció una novela, tampoco tuvo ayuda para ver la espiritualidad que había. Y es importante tener a ese mentor. Bendecimos a la persona que se están entrando también, que están siguiendo, están entrando en London. Bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Y voy a leer rápidamente lo que es Mateo 9, que me quedé del 32 al 38 para luego entrar a lo que es el 10, porque lo quedé como deuda y en el mundo espiritual no se puede tener deuda. Y como lo dije en la última clase que está en YouTube, como Lomdi, la esencia de Jesús, lo van a poder encontrar y también que lo dije. Vamos a leerlo. Mateo 9, 32. Estaba hablando de los milagros de Jesús. Y aquí dice, un mudo habla. Mientras salían ellos, he aquí que le trajeron un mudo un mudo endemoniado. Así mismo literalmente lo dice. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se había visto cosa semejante en Israel. O sea que los profetas con tantos milagros y tantos poderes que tenía, parece que no llegaban al nivel de Jesús. Por eso dice uno en hebreo, Jesús superior a los ángeles. Pero los fariseos decían, o sea, los envidiosos, los que siempre están esperando que tú caigas, que tú hagas, que aunque tú las cosas las hagas bien, están esperando para decir algo mal de ti. Por el príncipe de Belcebú, en otras Biblias, en otras traducciones, y aquí dice, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios, cosas sin lógica.
Y Jesús en el otro evangelio le responde, pero aquí el escritor de Mateo no pierde su tiempo en esa respuesta, que le dice que si el Hijo del Hombre, o sea, si él echa los demonios por el dedo de Belcebú, que han hecho sus hijos, o algo así referente. Y eso es una blasfemia increíble cuando nosotros vemos una persona que, igual como los apóstoles le dijeron, Jesús, allí vimos a uno echando demonios fuera en tu nombre o predicando en tu nombre, ¿quiere que los reprendamos? Jesús le dijo, no, es que el que está conmigo y el que la cosa hace en mi nombre es conmigo. Entonces tú no puedes querer echar fuera a las personas que están haciendo las cosas en mi nombre. Por eso es que muchos problemas en las religiosidades, por eso es que muchos problemas en las denominaciones, porque automáticamente tú adquieres un nombre como denominación, ya tú crees que eres el único que vas a ser salvo. Se te olvida que por una discusión que tú tuviste con alguna persona, has creado una denominación. Así que eso es una cosa que debemos entender. Amén, hermanos. Aleluya. Entonces, eso es la persona que siempre creen que solamente son ellos. Así que tengan ustedes cuidado de creer como creen mucho que los únicos que van para el cielo, como decimos nosotros los evangélicos, somos nosotros. Y el cielo, si es que fuéramos para allí, es demasiado grande para usted y para mí, Señor. Y Dios se aburriría nada más con usted y conmigo. Por eso son muchos serán los salvados. Después dice, para que vea, después que Jesús sale de todo ese recorrido, que ustedes saben que cruzó la playa, que cruzó el lago, que no era un mar, que era un lago, y vino y se enfrentó con unos endemoniados ganadenos. Ustedes saben, le hablé de eso, de que esa gente rompían las cadenas, la gente tenía miedo, eran increíblemente peligrosos. Luego lo mandó Jesús a un acto de cerdo, y la gente, mucha gente dice que no comen cerdo por eso, pero eso no es por eso, señores. Y luego vimos toda esa cosa, y lo más increíble de eso fue que la persona, al ver a Jesús echar fuera y liberarlo de esa esclavitud de los demonios, le dijeron literalmente a Jesús que se vaya de la aldea. O sea, hay gente que han visto a Jesús hacerse su milagro, hacer milagro, y aún así le dice que no lo quieren ver. Eso es increíble. Así mismo pasó en la Biblia, así mismo hay ahora cuando nosotros desechamos a Jesús. Dice, la mies es mucha. Recorría Jesús las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. No sé, cuando dice la palabra en las sinagogas de ellos, se refiere a que donde quiera que iba Jesús, solamente los sábados era que podían hablar del tema de Jesús, porque el día de Shabbat, el día que se reunía, a nosotros nos lo cambiaron por el domingo, pero era los sábados. Y cuando hace referencia a la sinagoga de ellos, también conjugaba a Jesús ahí mismo, porque Jesús era judío y pertenecía a cualquier lugar donde iba. Si era judío, él también podía estar predicando ahí. Si era rey israelita, que practicaba el judaísmo, porque cuando tú escuches hablar de judío, no quiere decir Israel. Si habla de israelita, Israel o judío son tres cosas diferentes. Judío es una religión de Judá, que hay muchos de Judá que tampoco tienen la religión, que puede ser ateo. Por ejemplo, un pastor tiene hijos que no son evangélicos. Israel es el pueblo entero. Y más cosas que vamos a ir detallando, o el país entero, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el mundo. Cuando habla de predicando el evangelio, es un poquito contradictorio, porque lo que nosotros le llamamos evangelio, que son los 4 evangelios decididos en aquel tiempo que ya hablamos, que una luz le alumbró a alguien, que estos son los 4 evangelios, no sé cuánto se acuerda que hablamos de esto. Cuando habla, Jesús no podía predicar el evangelio, porque cuando el tiempo de Jesús no existía eso. Jesús lo que predicaba era la palabra de Dios, lo que le llamamos la Torá o Moisés, arreglando el desorden que había. Cuando aquí se refiere y dice, y predicando el evangelio, eso es una palabra incluso que podemos decir añadida. ¿Por qué añadida? Porque el evangelio no existía, porque de Jesús se deriva el evangelio. Los evangelios fueron escritos, el primero creo que 99 años después de Jesús, o sea, en el 99, después de Cristo, fue que comenzaron a fluir estas cosas. Entonces, cuando vemos palabritas como esa, también deberíamos de estudiar.
Y como no es lo que nos importa ahora, lo que nos atañe, vamos a seguir. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y al ver la multitud, tuvo compasión de ellos. Jesús siempre tenía compasión, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Yo no sé si tú estás viendo eso en estos tiempos. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucho, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Esto es poderoso y tremendo. Jesús caminaba y veía, aún haciendo milagros y prodigios, vio que él mismo, en su limitación de hombre, que era en la tierra un hombre, no podía hacerlo todo, y le dijo y le enseñó a los discípulos que habían demasiado descarriado, habían demasiado, vamos a ponerlo en este tiempo, Jesús y su vocabulario, drogadicta. Hay personas practicando la homosexualidad a borbollón, adicciones, un montón de cosas feísimas. Jesús está caminando contigo en la calle, y cada vez que tú ves a un drogadicto, a un enfermo, a una gente, a una mujer agarrada de otra de la mano, de que son novias, o marido y mujer, un hombre con el otro, robando, atracando, matándose ellos mismos, los políticos haciendo un montón de cosas, es Jesús caminando contigo y diciéndote en tus oídos: es verdad que la mies es mucha, pero tú lo que estás con el teléfono. Es verdad que la mies es mucha, Oliver, pero tú lo que estés en otras cosas. Es verdad, la mies es mucha. Rogad al Padre, rogad para que London aprenda como tiene que aprender las cosas y salir a predicar el evangelio. Rogar por Sacha, por Mary, por Adriano, por Areli, por Clarisa, por Judy, por Kelvin, por todo, porque la mies es mucha. O sea, el trabajo que tenemos que hacer es mucho, pero nosotros estamos enfocados en otras cosas. Quizá la palabra, para llegar al nivel de entenderla, nos aburre, nos cansa la palabra de Dios, pero volvemos a salir en el metro, al trabajo, a diferentes sitios, y vemos que la mies es mucha y poco los obreros. Oye lo que dice claramente: y pocos los obreros. Tú estás aquí ahora mismo y quizá no eres obrero, porque un obrero es uno que obra, obrar, hacer. Entonces, cuando tú y yo no estamos haciendo la obra que nos encomendaron hacer, no somos obreros, somos unos oidores, y quizás somos unas personas de las que nos estamos preparando. Amén. Ya casi vamos a entrar a lo que es el 10. Eso fue lo que se me quedó del 9. Nosotros que nos cansamos, nosotros que vemos, nosotros que andamos, nosotros que caminamos, nosotros que sentimos cada día la necesidad de este mundo, porque se le predique la palabra de Dios, pero se estamos cruzados de brazos. Como yo, por ejemplo, yo mismo, ¿cuánto tiempo se me puede pasar sin predicarle más que a lo que adentro de la iglesia? Tanta mies que hay. La mies representa el pueblo, la gente, la ciudad, el país, los países, las naciones. Cuántas personas están llorando porque están necesitadas de algo. Y aún lo más necesitado, ¿sabe quiénes son? Los mismos ricos, millonarios y famosos que tienen todo lo habido y por haber, y aún se sienten vacíos. Gente que están en soledad, pero tú y yo necesitamos una palabra. Otro paréntesis que te voy a dar: ¿cómo vas a poder tú alcanzar a gente millonaria, gente profesional, gente con mucho dinero, si no tienes las capacidades intelectuales para llegarle a esas personas? Por eso que aunque tú tenga dinero o no tenga, si no tiene las capacidades intelectuales para Dios poder usar de lo que tú tienes para atraer a otro, va a ser imposible. Hay personas que se creen que solo todo es el espíritu. No, no todo es el espíritu, si no, no hubiese dado carne. La carne, lo que necesitamos con la letra para poder aprender. Y aquellos que son multimillonarios, que necesitan aún, no sé cuánto ustedes serían profesionales, al menos yo no, o podamos alcanzar un estatus económico muy alto para llegar a otras personas, pero ese estatus, si tú solamente lo consigues en el nivel económico, pero no tienes en el nivel intelectual del conocimiento de la palabra de Dios, va a ser imposible que Dios te use para salvar a otras personas. ¿Por qué? Porque una persona intelectual, incluso con dinero, más vías y Castilla, para una persona llegarle, tiene que ser una persona que también esté al nivel de él. Pero cuando tú estás al nivel de una persona económicamente, pero no sabe hablar del reino,
tiene que haber una cosa con la otra, tiene que haber equilibrio y eso es lo que se necesita para llegar a la mies. Por eso el Padre dice, o Jesús dijo, la mies es mucha y necesitamos más Adriano, más Areli, más Sacha, más Jocelyn, más Neisy, más Bielka, necesitamos más Wilmari que está ahí. ¿Para qué? Para que cuando vaya un vecino al lado, que quizá tú, porque sabe que aquí hay mucha diversidad, no quiera decirle Cristo te ama directamente, pero que él pueda ver en ti que hay algo diferente. London, aquí donde estoy yo sentado, estaban haciendo una obra en los otros días y le preguntaron incluso que me vean estudiando, que y él es pastor, él es como cura, no sé qué, porque tú tienes que dar sin hablar testimonio del reino porque eres embajador. Terminamos con el 9. Amén. Vamos a entrar ya prontitamente, justamente la 23:00. Vamos a entrar rápidamente a lo que es Mateo 10. Lo que hablamos, habían como 9 eh, eh, milagros de Jesús, en lo cual hablamos unos cuantos de eso. Seguimos. Elección de los 12 apóstoles. Mira cómo comienza el capítulo 10 de Mateo. Cuando estaba Jesús terminando diciendo, váyanse a Mateo 9, 36, 37, cuando dice claramente que la mies es mucha y el 10, el escritor le da una continuación recopilando lo que Jesús hizo, porque tenemos que entender que estas personas eran recopiladoras. Muchos de ellos estuvieron con ella, el único creo que fue Marcos, de esos escritores. Los otros, aunque tengan el nombre de Mateo, son escritores son alumnos de algunos de esos apóstoles o le pusieron un nombre de estos apóstoles porque la mayoría de los libros no fueron escritos por el nombre que llevan, sino, o las cartas, sino, bueno, las cartas sí, pero los libros no son escritos la mayoría por el nombre del autor. ¿Por qué? Porque se le pone un nombre, se lo he dicho ya antes para que no, cuando oigan hablando de eso, no se sorprendan ni le discutan a nadie. Un nombre que llame la atención. Eso es marketing. En estos tiempos se le llamaría marketing y el marketing funciona así. No es lo mismo leer el libro de Mateo que el libro de yo. Por ahí, uno que tú no conoces, que nadie lo conoce, que nadie la vida. Entonces, no es lo mismo leer un libro de esto mismo a ver, hay un nombre famosísimo, yo lo he leído, pero como soy malo con los nombres, no se me quedan, pero y no voy a pelear con mi mente en eso, ahora me va a llegar. Pero entonces, los nombres son muy importantes. Vamos a ver, elección de los 12 apóstoles. Entonces, llamando Jesús a sus 12 discípulos, le dio que autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen que fuera y para sanar que toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Shimeón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Mira, vuelvo y digo, terminó con decir que la mies es mucha y luego dice que ya entonces llamando Jesús a los 12 discípulos. Aquí hay un punto que nosotros debemos saber, que debemos ser llamados. Y cuando tú sabes, ¿cómo tú sabes que eres llamado? Fijo, cuando tú ya tienes la intención de caminar, dijo un profeta, uno muy grande judío, que se llama Al-Sharahi, perdóneme los nombres más hoy. Este hombre dijo que desde que tú preguntas por el camino, ya estás en el camino. Si tú quieres saber si tú eres llamado por Jesús, párate y medita sobre él y automáticamente él te está llamando, él te hace el llamado. Pero cuando tú no eres llamado, tú también das frutos amargos, porque los frutos buenos, los frutos dulces son los que dan testimonio de ti que eres llamado. Porque cuando tú no eres llamado y date frutos amargos, tú no vas a poder aquello que Jesús mandó a los 12 hacer, que es ejemplo de cada vez que él llama a una persona.
y le dio autoridad sobre qué, sobre espíritu. Hay personas que oran y reprenden espíritu y hacen de todo, como aquellos que estaban peleando aquella vez para que su Dios se queme el altar y lo que había congregado en el altar, y no pudieron. ¿Por qué? Porque no son llamados. Hay personas que no pueden ir donde demonios. Hay personas que no pueden orar por alguien porque ese demonio le da una pela, como a los hijos de Seba, que dijeron el nombre de Pablo, en el nombre de Jesús, que él predica Pablo, o el nombre de Jesús y el Pablo, ¿qué tal? Y le dieron una pela, como se le decimos en nuestro país, le dieron una golpiza. ¿Por qué? Porque no fueron llamados. Tú tienes que saber que eres llamado, pero cuando tú tienes un llamado, lo primero que haces es responder. ¿Y cómo es responder? Cuando te apartas del mal, cuando comienzas a siliciar, cuando comienzas a orar, cuando comienzas a ayunar, cuando comienzas a buscar a Dios. Entonces tú me preguntarías, ¿y cómo yo sé que soy llamado? Por lo que te dije, lo primero. ¿Y cómo yo sé que un demonio no me va a dar una golpiza? No, porque tú eres en santidad. Y cuando haces santidad es porque Jesús te llamó y él te va a respaldar. Tienen que saber eso. Y luego dice, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que lo echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mira, fíjate que aquí no habla de dones espirituales, habla de una orden, de un mandato que Jesús le dio, de algo que por la boca de Jesús ya ellos lo podían hacer. Por eso mucha gente decimos que yo no tengo el don de sanidad, yo no puedo orar. Ay, Padre, ¿por qué la gente es así? Yo te puedo decir que yo no tengo ningún don, pero tengo el dueño del don. Y si yo tengo el dueño del don y ahora mismo me dice una persona, ora por mí que me siento mal, ya yo cerré los ojos para estar concentrado, que no es obligado a cerrar los ojos, pero para estar concentrado y comienzo a orar por esa persona. Ay, que me duele, hoy que yo siento un espíritu. Yo soy todo, porque el que es todo está en mí. Ahora me preguntan en qué más tú te especializas, yo te puedo decir, pero aquí no me está hablando de especialidad ni de dones, está hablando de un mandato que tiene que ejercer todo servidor de Cristo. Si ahora mismo, donde quiera, donde tú estás, ahora mismo viene y se manifiesta un espíritu, piénsatelo y retrocede y di, yo soy llamado. ¿Qué quiere decir el llamado? Estoy buscando a Dios, estoy en santidad, estoy en esto. Pues sí, si eres, puede comenzar a pelear con ese demonio. Entonces, terminó con decir que la mies es mucha y comenzó llamando a algunos. Y tú eres uno de esos llamados. Vamos a seguir. Dice misión. Después que lo llama, le da una misión. Después que le dice las cosas que tiene que hacer, los mandatos y lo que puede hacer, le está diciendo cuál es su misión. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles. Aquí hay una palabra que tenemos que subrayar porque muchas veces nosotros creemos que los gentiles eran nosotros literalmente, pero hay estudios que no es así. Dice, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, eso sí está claro, sino id ante a la oveja perdida de la casa de Israel. Me gustaría hacerle una pregunta retórica a ustedes y preguntarle cuál es esa casa perdida, cuáles son esas ovejas perdidas. Muchos de una vez decimos nosotros los gentiles, pero Jesús dijo que no vayan a donde los gentiles, que hay un problema, hay una contradicción en la enseñanza. Jesús dijo no vaya a la casa de los gentiles, nosotros somos los gentiles, pero no tenía que ir donde nosotros. No, dice que no vaya a donde esos gentiles, vale. Dice que vaya a las ovejas perdidas de la casa de su padre. Ahí sí está claro. Lo de la tribu, creo que es del norte, que no he estudiado muy bien claridad esto, pero no era ni a nosotros, era a la tribu de Israel, a los que se habían perdido, a los que no habían vuelto, había que traerlo, y a eso fue lo que Jesús vino. Cuando dice el versículo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, eso también es otro apartado, que está hablando de los de su clase. Pero aquí habla de la tribu perdida del mismo Israel. Lo que pasa es que nosotros los dominicanos y los evangélicos somos un poquito untados y no sabemos que ahí no es que cabemos, y que muchos de nosotros, aunque no importa que sea de cualquier país que sea, puede ser que aunque sea lejos tenga descendencia de Israel, no te digo judía, y puede ser que judía, te estoy hablando de descendencia de Israel, no importa de qué campo o pueblo más profundo tú seas de tu país, como yo, que soy de un campo, yo soy de un pueblo que se llama Fondo Negro, que es un campo, y mi familia son de un campo de ese campo, o sea, desde ahí también puede ser que yo tenga herencia o tenga algo de sangre de algún pueblo de Israel, de esta tribu perdida, porque se esparcieron, dice la palabra, Dios le esparció por el mundo entero. Y ese no es el tema de hoy.
sino id a la casa de las ovejas perdidas, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermo, otra vez vuelve y habla, limpiad leproso, resucitad muerto, echad fuera demonios, da gracia, de gracias recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestro cinto. O sea, antes de salir, no te llenes de dinero ni de nada de eso, sino que te espere, ni de la alforja para el camino, ni de dos túnicas, porque el obrero es digno de su alimento. O sea que donde ellos iban a pasar, iban a predicar la palabra de Dios, tenían que darle por obligación comida, pero eso lo sabían los judíos literalmente. Por eso no lo mandó por camino de los gentiles, porque esos que se llaman gentiles son un poquito tacaños y no les gustan compartir. Más sin embargo, desde siempre se iba, y eso lo he enseñado muchas veces, que a quien te instruye en la palabra se le iba siempre a consultar a los profetas con las manos llenas. Por eso Jesús dice aquí, Oliver, si tú vas para un sitio a predicar, no tienes que ir con tu comida, ni con tu dinero, ni nada, porque ya eres digno de ese salario. Pero como no es por dinero que uno va, tú te vas con algo por si acaso, aunque parezca que se está desobedeciendo la palabra de Jesús, pero ya hemos visto que el amor de muchos se ha enfriado. Uno va con su, le echa su gasolina al coche, se va a la peluquería, se hace toda la cosa, y si le quieren dar la ofrenda a uno, como no es obligatoria, muy bien, porque es un mandamiento de Dios. Y si no se la da, para no quedarse con el coche sin gasolina, en Santo Domingo era en moto que andábamos, pues también le poníamos gasolina a la moto para no quedarnos por ahí, porque había mucha gente que no había leído este versículo, o cuando lo lee lo salta. Vamos a invitar a fulanito a predicar, pero este versículo hay que borrarlo porque no lo entendemos. Más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Esto sí es poderoso. Hay personas que no son dignos de que se le lleve el evangelio. ¿Sabían? Hay personas que no son dignas de que se le lleve el evangelio. Varón, pero usted está ahí pecando. No, estoy leyendo la Biblia. Aquí, donde dice que nos informemos quién es digno. Pero más aún Jesús, sabiendo que ellos no son omniscientes ni lo saben todo, lo que le hizo fue preguntar quién es digno. Entonces, cuando yo me imagino que iban por allí, se iban a una sinagoga y preguntaban dónde podían ir a predicar lo que le llamamos evangelio, o sea, la palabra de Dios en esos tiempos, y a donde era digno, iban y la llevaban, porque habían otros que no eran dignos. Y entrar en la casa, saludarla. Y si la casa fuera de paz, hoy fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Oye, qué tremendo. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Wow. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Tremendo lo que nos está informando esta palabra. Es verdad que la mies es mucha, Jesús lo sabe. Lo voy a enviar con estos poderes, con esta autoridad y todas las personas. Esto es para que nosotros veamos lo que Dios nos da cuando nos llama, no solamente para ellos, los apóstoles. Pero lo más tremendo es que Jesús dice, esto no se va a desperdiciar porque no se le echa, no se le pone perla a los cerdos. ¿Cuáles son los cerdos? Que aún tú sacrificándote, ayunándote, matándote literalmente para que a ellos les llegue esta vida, esta prosperidad, ellos aún rehúsen y quieran andar en brujería. Hay personas que no le importa lo que le esté pasando, lo que le importa es estar bien. Y aún estando mal, quieren creer que están bien y hasta buscan de los brujos, llevándoselo el mismo diablo, van donde el diablo para que el diablo los sane. Son gente que como saben y necesitan el camino más corto para poder llegar. Eso es tremendo, señores. Por eso Jesús sabe y le decía, cuando ustedes vayáis
fijarse si es de paz, si no es de paz, aún el polvo de su pie, sacúnanselo, porque esta persona es una persona que ya está maldita y prefiere las cosas. Por eso le digo, no luchen con personas que ustedes ven que son de esas personas que no quieren arrepentirse, que no dan, que lo que viven es cuestionando a Dios, que Dios no existe, que Dios no esto. Son personas que están marcadas, son generaciones de esta, y ustedes lo conocen. Lo que pasa es que es más difícil cuando yo le digo que hay muchas israelitas que están, mucha gente de Israel perdido, como las 12, como las 10 tribus que están perdidas, y uno lo encuentra raro que puedan haber entre nosotros gente de esa descendencia, pero cuando vemos uno de estos que lo conocemos con los ojos, que son malos, que no quieren escuchar nada de Dios, que te dicen malas palabras, estos también son los que se han profetizado de parte de Jesús aquí. Y si alguno no recibiere, ya saben, de cierto os digo que más castigo habrá. Así que nosotros tenemos que tener esto en cuenta, tener esa visión, porque nosotros como evangélicos solo queremos leer la Biblia superficialmente, solo queremos creerlo superficialmente y solo queremos hacer la cosa de la manera más fácil sin ver el precio que esto cuesta y darle la perla a los cerdos. Tú sabes que tú tienes un tiempo limitado en la tierra y tienes que ganar almas la más que pueda para el reino de Dios. Y cuando te detiene con gente que no son dignas de la palabra del evangelio, te va a costar y le va a costar a ellos, y lo que te pueden hacer, como se hicieron en aquello tiempo, hasta matarte literalmente. Por eso hay que tener cuidado, que hay personas que quieren contender de una forma como la que no se enseña sobre el evangelio. Cuando yo le digo averiguar y contender sobre el evangelio con personas que sí que entienden, que tú sabes que no van a llegar a mal, pero hay personas que te dicen malas palabras, sandeces, como se dice, y lo que creen en su Dios. Estos son personas que nosotros tenemos que tener cuidado, saber examinarla, tener la visión, pedirle al Señor que nos dé una visión espiritual para saber cuándo esta gente, hija de perdición, que nosotros no conocemos, pero sí sabemos que le hace daño al evangelio de la manera que ellos van a contraatacarnos a nosotros. Entonces pídanle al Señor visión, inteligencia, para que no pierdan tiempo y esos demonios que tienen esa gente no nos vayan a influenciar a nosotros. Porque lo primero que son gente que estudian y leen y quieren engañarnos de muchas cosas por su creencia y su supuesta sabiduría, falsa ciencia, falsa creencia, que han desviado a muchos. Por eso dice la palabra que somos, no, hay mucha gente que son como niñas, como mujeres fluctuantes, que se dejan llevar como viento de estratagema de hombre, que emplean para engañar la astucia, la seducción de la mentira para engañar a aquellas personas que están en la iglesia y nunca crecen, porque lo que quieren es estar de chismoseo, que cuando hay la palabra de Dios no dormimos, no le hacemos caso, estamos buscando otra cosa y los espíritus del infierno nunca se le pueden salir porque nunca le ponen fijo a la palabra de Dios. Porque no es lógico que una persona de esta, que se le hable la palabra de Dios, que incluso te hacen creer que le escuchan y siempre tratan ese cosa, ese rencor, ese odio, esa cosa mala adentro. Entonces esa gente así hay que dejarlo tranquilo, dice la palabra de Dios. Continuamos con el 16. Persecución venidera, lo que no le gustan a muchos va a llegar aquí, porque nosotros, como nosotros estamos preparando un rapto, especialmente para nosotros, que nos va a arrebatar antes de la tribulación, aquí parece que vamos a entrar en problemas. Aquí yo os envío como a ovejas. Si te estaba gustando lo primero, yo creo que te va a dejar de gustar lo que Jesús dijo, que la mies es mucha. Luego comenzó con el llamado y tú te alegraste porque él te llamó y te dio autoridad sobre escorpiones, sobre leones, sobre demonios, sobre enfermedades. Ahí estábamos bien, ¿no? Pero ahora viene la letra pequeñita que no leemos del contrato. Esta letra es buena. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes, como que una prudencia como la serpiente. Y sé sencillo como paloma, representa la humildad. Una persona que no sea humilde, que haga la cosa bien, ya sabe que está en contra de la ley de Dios. Pero tenemos que ser astutos como serpiente, o sea, prudente como serpiente. Que tú sabes que la serpiente mide las cosas. La serpiente tiene la capacidad en su lengua de respirar, oler y sentir lo que está, no me acuerdo a qué distancia. Si ellos son cazadores de ratones o algo, ellos hacen con la lengüita y en el aire pueden comenzar a oler, a sentir a cuánto
kilómetros, a cuánto espacio esté ese ratón, y ella llega hasta allá sigilosamente, tranquila, ella va sabiendo qué hoja por qué hoja puede, hasta que llegan allí y el ratoncillo ni se da cuenta. Y si es una serpiente constructora, es peor, porque esa te envuelve de una manera que luego te quiebra los huesos antes de comerte. Así que Jesús nos está mandando a que copiemos de uno de los seres que fueron creadas por él, aunque muchos no crean que no, porque matan a la serpiente en mi país. Desde que ven una culebra, una serpiente, la matan. Parece que no es creación de Dios, sí, y la Biblia habla mucho de ella. Que seamos como ellas, sigilosas, que cuando veamos que hay algo que nos quiere atacar con envidia, celo, chisme, contienda o algo, seamos inteligentes y evadirlo. Pero que si nos llegó a nosotros, seamos mansos como paloma, no nos hagamos el reguero de la discusión. Voy a seguir. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán, a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonios a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo que hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Esto nosotros lo hemos cogido para como que es todo de nosotros, pero no es así todo. Pero aquí sí hay un punto que tú vas a tener persecución, vas a tener prueba, porque si nosotros nos ponemos a analizar lo que es la gran tribulación, como dicen que vamos a leer, vamos a entrar en Mateo 24, nosotros vamos a poder entender qué es lo que realmente se nos dice o se nos quiere decir en estos versículos bíblicos. No es que todo va a ser color de rosa, porque Mies ya comenzó, la mies es mucha, llamó a los primero lo llamó, a lo que quiso llamó, le dio autoridad, después que le da autoridad, viene y le dice todas las cosas que van a poder hacer, o sea, con la palabra de Jesús todo fue recibido, pero ahora Jesús viene y le dice, espérense, ustedes van muy contentos, muy risita, le van a dar comida por donde ustedes vayan y también quizá le den algún dinerillo y quizá todo bien, pero espérense que aquí viene la letrita pequeña, pero como Jesús sabe que él no miente, tiene que leerle la letrita pequeña también antes de que ellos se sientan estafados. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todo por causa de qué, del nombre de Yeshua HaMashiach, del nombre de Jesucristo de Nazaret. Más el que persevere, ¿hasta qué? Hasta mañana, hasta ahorita, no, hasta el fin, este será salvo. El evangelio no es acumulativo en una forma literal de decir, yo fui 20 años evangélico, ya me puedo descarriar porque cuando llegue al cielo me van a contar estos 20 años que estuve trabajando en el evangelio. No. Si a usted lo encuentran asando batata, es un proverbio en mi país, o sea, sin hacer nada en la venida de Cristo, usted va a tener problemas. Usted lo que tiene que hacer es mantenerse siempre activo, como que si el jefe va a llegar, y el jefe cuando llega le gusta ver haciendo los oficios por el cual está pagando. Por eso es que yo no le trabajo a mi jefe ni a las cámaras que mi jefe tiene en el trabajo. Yo le trabajo a mi Dios. Cuando yo muchas veces me encierro en mi cocina donde no me ve nadie, yo sé que Dios me está viendo. A veces me entretengo, déjame coger 5 minutos de receso y me pongo que sea el móvil y después me voy a trabajar porque yo no puedo engañar a Dios. La cámara en la cocina de mi jefe no me ve, mi jefe no está viendo la cámara todos los días, pero yo estoy trabajando para Dios y eso es lo que tenemos que tener cuenta, que aquí también dice que los hermanos van a entregar a uno con el otro y los padres también. ¿Qué quiere decirnos esto? Que cuando tu padre en tu casa es de Santa Marta, de Anaísa a pie, y Señor reprenda a todos esos demonios del infierno, y tú vienes a querer probar que eres hijo que eres servidor de Jesucristo con la Biblia y comienza a levantarte con eso, esa gente te van a mandar para el infierno, literalmente. Y si hace algo malo, esos mismos demonios que están en esa gente van a acusar. Así que este evangelio, la letra pequeñita no existen, será todo claro. Tú vas a tener aflicciones. Cree en mí que yo vencí, tú también puedes vencer, dijo Jesucristo. Por eso yo me aferro. Y todos los problemas que yo tengo, yo digo, él luchó como hombre, yo también. Y ahora yo tengo una ventaja de él. ¿Por qué? Porque él, aunque lo sabía todo y tal, y tenía mucha inteligencia y oraba al Padre, yo ya sé la vida que Jesús vivió y los apóstoles para que me enseñen a mí a cómo vivirla en estos tiempos y no me dejan engañar. Pero dice, cuando persigan en esta ciudad, huid a la otra. Pero como nosotros vamos a estar en un rapto, escuchen, como venimos un rato antes de estas tribulaciones,
pues entonces no nos preocupemos. Este versículo deberíamos de volarlo según los evangélicos, que decimos que el rapto viene antes de la persecución para la iglesia, no para todo el mundo, para nosotros. Y el amor al prójimo. Cuando os persigan esta ciudad, vete a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. No voy a leer eso, no lo voy a estudiar. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que tu señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuanto más a lo de su casa. Por eso hay gente que se angustia, por ejemplo en Londres, que hay gente que no han podido estar conectados. Hay personas que se descarrian, hay personas que no quieren ir a la iglesia, hay personas que no te siguen y tú te sientes mal. Y a Jesús un día predicando, cuando comenzó a hablar, mi cuerpo tiene que comérselo, mi sangre tiene que bebérsela. ¿Tú sabes cuánta gente se fue y dejó de seguir a Jesús? Y en la respuesta de Jesús yo no vi ninguna preocupación. Jesús le dice a Pedro, cuando Pedro dice, Jesús, las palabras son duras, se está viendo la gente, ve el paz. No, pana mío, esto no es así. Que se vaya todo el que se quiera ir. ¿Tú te quieres ir? No, espérate, ¿dónde iré si solamente tú tienes palabra de vida? Por eso Jesús nos enseña a nosotros a no depender de nadie, a depender de él. No importa quién se vaya, si a Jesús lo dejaron solo, y usted quien es criatura que no lo pueden dejar solo. Si a Jesús lo dejaron solo y si no viene un pobre hombre del campo que no era su discípulo, que quizá había escuchado de él, y lo ayudó con la cruz, Jesús no sé cómo hubiese llegado a donde tenía que llevar el madero. Entonces usted se preocupa porque fulanito no me habla, fulanita no me habla, fulanito no me busca, que fulanito... No, hermano, búsquelo usted, llámelo usted, humíllese usted para que sea salvo y aquel día no sea apartado del reino de los cielos. Entonces eso es lo que nosotros debemos de entender, que la ñoñería muchas veces está dentro del evangelio, está dentro de la casa de Dios. La ñoñería está tan adherida a nosotros que cualquier cosa nos ofende, cualquier cosa nos dice. Pero mira que dice, cuando persigan esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer la ciudad de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es mayor que su maestro, ni el maestro mayor tal. Y luego ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a vosotros? Así que yo quiero que hoy ustedes, si hay alguno que tiene espíritu de que me dejaron, de que esto, de que el amigo no me quiera dar, no, cancele, reprenda, agarre, eche fuera y diga, yo voy a perdonar a ese amigo, a esa amiga que tal, no me importa. Jesús lo dejaron, usted no es más importante que Jesús, olvídese. Y cuando usted diga que no puede resolver ese caso, usted diga, yo soy más importante que Jesús. Y lo vamos a aplaudir, le vamos a poner un altar para nosotros prenderle vela ahí y comenzar a pedirle milagros. Sí, porque es más importante que Jesús. Cuando usted compare la vida de Jesús y usted vea que la vida de usted es más importante que la de Jesús, usted nos avisa a la familia London y le ponemos un altar. Y si no, póngase más abajo en los pies de Jesús, que ni es digno de estar en los pies de Jesús, ni usted ni yo. Y si usted ve que a usted le escupieron, siéntase alegre, porque los apóstoles cuando se fueron y padecieron después de que Jesús muriera y le saliera el encuentro, que resucitó, ellos se alegraron porque lo latigaron, porque le escupieron, lo maltrataron y dijeron ellos, wow, mira que somos, que y uno no quiso, Pedro ni siquiera quiso que lo crucifiquen a boca arriba, sino a boca abajo, porque no era digno. Otros se alegraron porque lo escupían y lo golpeaban, porque padecieron como padecieron Jesús. En el 2021 hay un grupo de gente que le dijo fulanita, no lo saludó bien y ya se comenzó a enfadar. Fulanita le dijo esto, ya comenzó a enfadarse. Son personas que se creen con sus hechos, porque hay personas que creen que nada más es con el habla, no, con sus hechos se cree más importante que Jesús. Cuando usted se enfade conmigo porque yo sin querer le ofendí y ni me di cuenta y no me llama para que yo le pida perdón o le diga, usted es más importante que Jesús. Si yo le escupí sin querer hablando, que a veces escupo, y usted se enfadó, usted es más importante que Jesús. Si usted ve que un día yo la pisé, no voy a decir un latigazo, y se enfadó conmigo y usted es importante que Jesús. Entonces ya estamos llenando una tabla de requisitos que se necesita para ser más importante que Jesús y hacerle un pedestal a usted para orar, para pedirle milagros. Entonces, si siente que no es así, lo que tiene que hacer es
reprender, cancelar, echar eso fuera y decirle al Señor que lo libere de esa ñoñeza del infierno, de esa ñoñería que tenemos tanto. Personas que me dicen a mí, yo me fui a la iglesia porque es que el pastor no me saludaba. Dios mío, y no me crean que estoy inventándolo. Que el pastor pasaba tiempo sin saludar. Hija de tu vida. En mi país se dice hija de tu madre, es una mala palabra, pero sí es lo más bonito ser hijo de la madre. Pero bueno, allá se dice y lo cogemos como una mala palabra. Hija de ella, de tu amada madre. ¿Cómo es que tú me vas a decir a mí que un pastor que tiene tantas cargas, tantos problemas y tantas cosas, tú te vas a enfadar porque él no te pudo saludar o quizás se le olvidó, quizás tiene una preocupación muy grande o estaba en ayuno, o quizás no ha comido o tiene las deudas o tiene preocupaciones porque le quieren quitar el local y a la princesa, que es más importante que Jesús, o el príncipe, no se le saludó y se va a enfadar? Y después dice, yo soy evangélico, yo soy un humilde. No, usted no. Usted es más importante que Jesús y que hay que quitarlo. Y por eso Jesús dice claramente, si al padre de familia llamaron así, cuanto más a los de su casa, cuanto más a nosotros que somos hijos de Jesús. Si a Jesús lo llamaron hijo del diablo, usted saca los demonios por los dedos de Belcebú. ¿Qué no será ustedes? Que le digan, usted dice que evangélico y usted comienza a ponerse a llorar. No, ¿usted no cree que yo soy evangélico, mi hermana? No, yo no creo, Oliver, que usted es evangélico. Porque ahora sí, ahora que te quieres los moños, ser evangélico. Pues cuando me crezca los moños, hermana, recuerda que yo no soy evangélico. Es una broma. Pero hay gente que si no lo ve vestido usted con falda larga, sin colorete y con su pelo malo, amarrado, Sánchez, tú sabes que nuestra cultura, nuestra raza es de entre africana, francesa, yo creo que ustedes fueron por allá, los españoles, entonces tenemos una mezcla mestiza y tal, y los pelos algunos duros. Entonces, si tú no tienes el pelo duro en mi país, no eres una evangélica fuerte, no eres una guerrera. Pero desde que te ven con una falda larga y un moño duro, esa es una profeta. Y de una vez te dicen que eres profeta. Pero quizá viene la profeta con una ropa más decorosa, pero diferente. Son una impía, o sea, no tiene nada de Dios. Entonces, si a usted la condenan, si a usted lo condenan por eso, no se preocupen. Solamente digan como dijeron los apóstoles, wow, soy digno, soy digno, soy digno. Estoy padeciendo lo que le dijeron a Jesús, no soy más importante que él. Amén. Seguimos para avanzar. ¿A quién se debe temer? Mucha gente dice el diablo. Una pregunta le digo yo a ustedes retórica, no para que me responda. ¿Dios tiene enemigo? Ustedes dirían sí. Y ustedes tienen que saber que un enemigo es alguien que está apto para poder enfrentarse a ese alguien. Y el diablo no está apto para enfrentarse a alguien que es Dios, porque Dios, el mismo Satanás tiene que pedirle permiso a Dios, o Dios tiene que permitir lo que Satanás vaya a hacer. Si no, Satanás no puede. Así que Dios no tiene enemigo, acuérdense de eso. Así que no le temáis, porque nada hay cubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tiniebla, decidlo en la luz, o sea, lo que tú recibes en oración. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a lo que matan al cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre, sin que el Padre lo sepa. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Esto sí me impacta a mí. Esto sí me impacta a mí, que el que me hizo a mí en estos pelos malos, que diga que ahora soy evangélico, Dios sabe cuánto tengo, cuánto cuidado tiene Dios por mí, que sabe todas estas cosas. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos, porque el Padre es muy importante, no va a decir delante de los hombres. Aquí esto es para estudiar el punto. El punto último viene siendo esto, la negación. Primero, ¿a quién le tengo que temer? Nosotros no tenemos que temerle a Satán porque Satán es un demonio vencido. Pero ¿cuándo Satán es vencido en tu vida? Cuando tú has podido vencer las tentaciones de la carne y los propios deseos. Ahí Satán es vencido. Pero cuando tú estás jugando a dos bandas, él te puede destruir a ti. Porque solamente con santidad
para que Jesús pueda defenderte, vas a poder. Y cualquiera que me niegue, hay muchas personas que niegan a Jesús con sus hechos, como le he dicho, con su habla, con su trayectoria, con su caminar, con su andar. Nosotros negamos a Jesús de una manera que nosotros mismos ni nos damos cuenta que lo estamos negando. Y eso es la negación a Cristo con nuestros hechos. Muchas veces te pregunta, ¿eres evangélico? Y dice que sí, pero haces obras que no son más de impío que de un seguidor de Cristo. Y eso es que si tú lo niegas a él, cuando tú comienzas a decir, ay Padre, necesito tal y tal y tal cosa, y entonces tú te intercediendo, y como es Jesús que tiene que llevar la oración al Padre, porque él es el único intermediario entre Dios y los hombres, se llama Jesús, no hay nadie más. Fuiste a la Virgen María y por eso no se escuchaba, fuiste a la Virgen no sé cuánto, y no, Jesús. Entonces Jesús le dice, el Padre le dice, ¿tú conoces a Oliver? Y ahí Jesús tiene que negarte. No es que él no me conozca, es que lo que quiere decir esto es que tú has negado al Padre, por lo cual lo que toca es por su palabra que él te niega a ti. ¿Qué es lo que hace Jesús en este caso? Jesús lo que hace es, el Padre viene y le dice, ahí está Sacha orando y me está pidiendo esto. Y Jesús es el purificador de esa oración. Y cuando llega, Jesús le tiene que decir, sí, yo conozco a Sacha. Sacha es esto. Sacha es esto. Él no le va a decir, es que él es Sacha Verona que vive en tal y tal parte, en tal y tal piso, con el DNI, como un profeta desafiando el DNI. No, ¿para qué? Es lo que está diciendo tus hechos. Oliver cuando ve en el metro y una mujer embarazada se levanta y se la da, o un señor mayor. Él podía robarle a alguien esta tarde y no le robó. Él esto, o sea, no lo estoy negando, son los hechos. Oliver se podía poner una franela desnuda, media desnuda y los brazos, ir al gimnasio o irse a una piscina ahora en verano donde están todas las mujeres a flor de piel, a verla, deleitarse y quizá poner mano donde no tiene que poner de su cuerpo. ¿Tú conoces a Oliver? No, no lo conozco. Eso es lo que quiere decir. Porque mira, si no fuera así, contradijera los versículos, que aún los cabellos, lo sabe, cuánto número tengo, y luego decir que me negará. Eso es lo que quiere decirte a ti. Cuando tú con tus hechos ves que tus oraciones no se cumplen y aún cosas te salen mal y tú comienzas a maldecir, te estás alejando más del conocimiento que Dios debe tener de ti. Y después comienzas a decir, ay Padre, perdóname, sí, pero ahora tienes que restaurarte de tu pecado para que Él vuelva a decir, sí, Padre, lo conozco. Y Él te está pidiendo esa cosa, dásela, Padre, porque Él me representa en la tierra. ¿Entendimos? Jesús causa de división. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Pero en otra parte tú dijiste, Jesús, mi paz os doy, mi paz os dejo. Parece que los versículos se contradicen, ¿eh? Porque he venido para poner disensión en qué? Al hombre contra su padre, al hijo contra su madre y a la nuera contra su suegra. Ay, ay, ay. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mi hija. Qué bueno, porque aquí hay muchos padres, igual yo. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Aquí lo voy a dejar hasta el 40 para poder desglosar este poquito, Señor, en estos 3, 4 minutos que me quedan. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Mucha gente creía que era para liberar de la esclavitud. No, la espada que se está poniendo es automáticamente que cuando tú hayas tu vida, que es el versículo último de estos puntos, cuando tú te encuentras en Cristo es cuando hayas la vida, que ahí es que verdaderamente la vas a perder para ganarla en Cristo. Pero ahora tú con este nuevo evangelio que tú te has inventado, que la Biblia dice que ahora si tienes una mujer que es impía y a ella le gustaba ir a la discoteca, incluso consumir droga, alcohol y cosas malas, y ya tú no quieres, ya esa mujer comienza a dividirse de ti, ¿sí o no? Los hermanos comienzan a dividirte, ¿sí o no? Los amigos comienzan a decirte, yo no puedo andar con él porque ya se sienten avergonzados de tu forma, ¿sí o no? Jesús vino a traer ¿qué? Espada, división. No es que se está contradiciendo cuando él dice, mi paso os doy, mi paso os dejo. Es lo que te está explicando que la religión, o sea, seguir a Jesús va a hacer que personas se aparten de ti.
presente. Yo conozco que a mí se me fue, mi casa se quedó limpia en un sentido de amistades, porque ya yo no permitía cosas, y más con ese tiempo que era religioso increíble, no permitía, porque he venido para poner disensión en el hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. ¿Y por qué estamos otra vez, vuelvo a repetir lo de antes, peleando porque me están diciendo esto, fulanita no me quiere, ahora esto, ahora me dejo allí? No, 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 fue Jesús que lo puso así. Y si es de hace mucho, usted puede agarrar y traerlo en el perdón para que Dios restaure. Entonces, de luego que tú pierdas tu vida con esa gente que ya no te quieren a su lado porque tú estás haciendo a Jesús el camino bueno y ellos no entienden lo del camino bueno, ellos se apartan de ti. Luego llega el otro tiempo que Jesús te purifica y ellos mismos te buscan. Así que no te preocupes. Mira, esto es como una profecía porque está aquí marcada, que van a volver a ti aquellos que te dejaron presente aquí. Yo conozco muchos que volvieron a mí. Conozco otros que volvieron llorando a mí porque yo no le hice nada y Jesús hizo que vuelvan a mí y que lloremos porque yo no la dejé llorar solo. Yo lo que hice fue llorar justamente con aquel que me hizo mal en un tiempo y ahora me vino a pedir perdón. Y yo, como sentí el perdón de corazón, no soy de eso egoísta que no perdona. No, yo lloré también, aunque es mí fue que me hicieron el daño, porque no hay nada más que liberarse y perdonar. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. O sea que no me tenía que buscarme lo del patio, aunque sea lo de por allá. No, no, lo de tu casa. Y el que ama padre, aquí esta palabra amar abarca a que nadie puede amar a nadie más que a Dios, porque dice el mandamiento: amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas. Y después dice, y también dice, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu corazón. Yo en mi corazón no puedo poner el espacio a mi hijo. Yo desde que me convertí dejé de querer a mis hijos como tenía que quererlo, en el sentido que lo podía como Dios, a mi mujer, a material. Yo lo siento por usted y digo este testimonio siempre. Espero que no me escuchen ellos mucho ahora. Yo literalmente no. Yo en mi pensamiento he ido a los velatorios, a los entierros de mis hijos, de la familia que amo. Yo lo he crucificado en mi corazón. Usted dice, usted es satánico, usted es malo, usted no, no, no. Lo que quiero decirle a mí que Satanás a mí no me va, y he llorado y he sufrido. Y le he dicho a Dios, Dios, no te lo lleve, no te lo quites, porque ellos tienen su vida personal, mejorarlo conmigo, pero no di que para yo cambiar porque me dolería y tal en esa manera. No, yo amo más a Dios y Dios me lo ha probado a mí que es así. Y cuando yo he ido a esos entierros, a esos velorios, cómo me duele, pero no lloro de la manera que tengo que llorar porque yo he dicho que lo amo más a él. Pero cuando hay personas que dicen que son evangélicos y se han descarriado, y lo conozco y conozco historia, porque dicen, es que yo le pedí a Dios que salve a mi mamá y no la salvó, y por eso estoy adolorido con Dios. No, tú no leíste la palabra. No hubiese estado dolido con Dios, hubiese entendido el propósito de Dios, aunque te quite lo más sagrado que tú tienes. Aquí está el que perdió su mamá y luego perdió su papá, y gente, amigo y querido y dinero y tal. Y yo no he llorado de esa manera. Me han dolido, pero no han llegado al nivel de que lo amo más que a Dios. Y así hay muchas personas que tienen que diezmarle a Dios sus hijos, literalmente. Y cuando estén orando un día, los invito a que vayan al funeral de sus hijos. Ay, qué cruel es, Oliver. Reina Valera 1960, la traducción que nos tocó. No es que yo sea. Es que cuando usted tiene algo que ama más que a Dios, el enemigo lo usa para su contra y apartarlo a Dios. Termine. Casi me estoy prendiendo. Cuando usted ama a alguien, esposa, hijo, madre, dinero, economía, salud, más que a Dios, Satanás lo va a usar para agarrarlo a usted como esa arma. Con esa arma de ataque contra usted mismo. Por eso hay personas que del evangelio vuelven a la vida hacia atrás, aunque son como evangelio, pero vuelven a amar lo que amaban en el mundo. ¿Por qué? Porque no aman a Dios. Cuando tú amas a Dios, dice como dijo Pablo, para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo tengo como basura. Y he sabido vivir en la escasez y en la abundancia. Eso quiere decir, aprendí el versículo que dice del mandamiento, amarás a Jehová sobre todas las cosas. Y aprendí que él dijo claramente que el que ame más a su mismo hijo más que a él, no es digno de ser su discípulo. Entonces usted revísese hoy con lo que le he dado y terminamos con esto. Y el que va a ver este video, revísese hoy en su oración. Invéntese usted mismo un velorio, así le decimos en mi país.
lo que es uno de esos, un velatorio cuando vamos donde alguien que se murió. Y si usted ve que todavía hay un dolor por encima hasta de justificarse y no amar a Dios aún en eso que está pasando, porque se le murió a alguien y puede descarriarse, usted no es digna de ser su discípulo. Perdona, Reina Valera 1960, no es Boca de Oliver. Esa es la interpretación que tú le das. Oh, amar a Jehová, que lo dice tan claro, esto no necesita interpretación. Que nosotros, que el marido se me fue y ya me voy a descarriar. El marido se me fue, me harto de bebida y de ron y de brugal y yo seré la evangélico. La mujer se me fue, me tiro a perder, esa mujer del día, y a los hijos no lo quiero y a nadie. Y me doy una descarria y busco la otra porque mi mujer me pegó. Yo, mira, mi mujer a mí me ha pegado cuerno en mi mente también. Yo sí. No me importa. Yo voy a dejar a Jesús por mi mujer. No, y fui. Y lo he visto, eso en mi mente, yo hablando, ¿vale? No es que es verdad, crean. Y voy en mi mente y como que si estuviera con otro, llorar, sufrir y ponerme a abandonar a Cristo porque me pegaron por un gusto. Tampoco. Y cojo todas las cosas que para mí son supuestamente importantes, lo diezmo a Dios, lo pongo en un altar y se lo quemo a Él. Porque para mí no hay nada más importante que Él. Ay, si se le hiciera realidad, varón, le pido a Dios fuerza, pero trataré de no negarlo, porque eso es lo que hacemos mucho, negarlo. Nos quedamos en el 40, recuerda que comenzamos del 9 que nos faltaba y ya es como si hemos completado un capítulo completo. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta aquí es el estudio de esta noche sobre Mateo. Mateo, comenzamos del 9 que se nos faltaba y terminamos del 10 hasta el 40 que lo vamos a continuar en la próxima clase. Quiero que anoten eso que le puse y si no pueden ver el video a través de YouTube como Londing, la esencia de Jesús, y lo podrán ver allí de lo que tiene que diezmar y lo que tiene que estudiar y revisarte para ver si en verdad te estás ganando la vida eterna. Es una lamentación. Es tan mal saber que tú estás viviendo una vida supuestamente de evangelio y estás haciendo cosas diferentes y cuando Cristo venga te vas a quedar. No, hombre, vete y descárgate ya y vete a gozar para que te vayas para el infierno con gusto. O a otra cosa mejor. Afírmate en el evangelio para que te ganes el cielo con gusto, para que te ganes el reino de los cielos con gusto. Ya está bueno de vivir en dos vías, que si soy, que si no soy, que si esto, que si no esto. No, afírmate en Cristo ya, entrégale tu vida completa, deja de amar al dinero, a mi padre, a mi madre, a mi esposo. Hay personas que desde que están mal con el esposo no oran, hay personas que están mal con la esposa no oran. Bote todo eso y ame a Dios más. Shalom. Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz de Cristo sea contigo. Shalom.